Actualización, pago adicional de $360 extras del Seguro Social, señores. Tenemos muy buenas noticias. Aunque los jubilados no recibieron la noticia que esperaban sobre el ajuste por costo de vida, ya que la cantidad que se aprobó fue mucho menor que la autorizada en este año 2023, pues a partir del año 2024 verán sus ingresos aumentados. Sabemos que todos tienen una idea más o menos básica de que este aumento equivale a unos 55, 56 o $57 extras en el pago promedio, pero eso es lo que tienen que tomar en cuenta, ya que en este sentido va a haber un grupo que recibirá hasta $360 más en sus cheques mensuales. Y nosotros vamos a explicarles cómo funciona esto. Y no solamente eso, sino que también traemos una noticia muy interesante, y es un cheque de estímulo de $650. Es un cheque estatal, pero lo bueno es que va dirigido para personas mayores, para los adultos mayores, los jubilados del Seguro Social, esas personas que actualmente son las que más necesitan de este dinero. Para este cheque también pueden calificar personas de 45 años, 30 años, 60 años, etc. Pero su fin, la finalidad de esta ayuda, son las personas mayores. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y puedan ver qué estado es el que estará brindando esta ayuda y cómo pueden solicitarla. Los primeros cheques con el nuevo COLA, que será del 3,2%, van a salir a finales de diciembre de este año 2023. Esto será para aquellos que reciban el Programa de Seguridad de Ingresos Suplementario, también conocido como el SSI, ya que sus pagos se obtienen cada primero de mes, pero como bien sabemos, enero del año 2024, el 1 de enero es un día no laboral, entonces el pago tendrá que adelantarse para el 29 de diciembre. Pues luego de esto, para el resto de personas que reciben beneficios por parte de la Administración del Seguro Social, los nuevos pagos con el incremento en sus beneficios estarán disponibles en enero del siguiente año. Este aumento en sí equivale a unos $56 extras que estarían recibiendo los beneficiarios del Seguro Social como pago promedio. O sea, una persona que normalmente recibe un beneficio en promedio, que son unos $1,800 actualmente en este año 2023, estará viendo tan solo un aumento de 56 a $57. Pero lo que no saben es que realmente este aumento estaría beneficiando en mayor proporción a las personas que reciben los ingresos máximos del Seguro Social. ¿Y quiénes son estos? Bueno, estas son las personas que actualmente reciben los pagos máximos que otorga el Seguro Social. Estamos hablando del pago soñado, el pago de $4,555 mensuales. Y es que estos grupos van a pasar de ganar $4,555 a más o menos unos $4,700. Recordemos que en este año 2023 el aumento fue del 8,7%. El año pasado este grupo recibió unos $4,194 y pasaron de recibir eso a recibir $4,555, gracias al COLA del 8,7%. Pues bueno, este año que viene, el 2024, estas personas tendrán un aumento mensual en sus pagos de $360 extras. Hay que aclarar que estos serían los montos para los que cobran, como les dijimos, el beneficio más grande de jubilación. Y como bien sabemos, las personas que cobran este beneficio gigantesco son las personas que comenzaron a cobrar sus beneficios a partir de los 70 años. El resto de personas que comenzaron a recibir sus beneficios desde los 62 años o algunos desde la plena edad de jubilación, que son los 65 a 67 años, reciben un aumento menor. Eso sí, sin duda alguna es mayor que una persona que recibe a partir de los 62 años, porque a los 62 años estás recibiendo un beneficio reducido del 30%. Recordemos también que el día de hoy
hubo depósito para miles de beneficiarios, ya que el calendario de pagos del Seguro Social nos afirma que hoy, 8 de noviembre, miles de jubilados recibieron sus beneficios. Vamos a dar un repaso al calendario de pagos. El 1 de noviembre se realizó el pago de ingreso de seguridad suplementaria, el SSI. El 3 de noviembre se recibió el pago para los beneficiarios del Seguro Social que reciben beneficios antes del año 1997. Luego, llega el día de hoy, 8 de noviembre, en el cual los jubilados que cumplen entre un día 1 y 10 de cualquier mes determinado reciben sus beneficios. La siguiente fecha que tenemos es el 15 de noviembre, el cual estarán recibiendo sus pagos las personas que nacen entre un día 11 y 20 de cualquier mes determinado. Y por último tenemos el pago final del 22 de noviembre, que estarán recibiendo las personas que cumplen años entre un día 21 y 31 de cualquier mes determinado. Pues muy bien, ahora hablaremos sobre el cheque de estímulo estatal de $650 que está dirigido para los inquilinos. Pues se trata sobre el Departamento de Ingresos del Estado de Pensilvania, el cual ya ha confirmado que estarán enviando cheques de estímulos estatales de hasta $650 dirigido para los inquilinos en el estado, por lo que deben saber qué es lo que deben cumplir para poder solicitarlo. Pues tal como le hemos dado seguimiento en otros videos, el estado de Pensilvania está enviando un cheque de estímulo de $650 para algunos de sus residentes. Entre los que se encuentran específicamente son aquellos que rentan una propiedad, es decir, los inquilinos. Para recibirlo, debes cumplir con algunos requisitos extras aparte de, obviamente, ser un inquilino. Desde junio de este año 2023, el Departamento de Ingresos de Pensilvania viene anunciando que extendería la fecha límite de presentación para el programa de reembolso de impuestos a la propiedad y al alquiler desde el 30 de junio hasta el 31 de diciembre de este año 2023. Estos pagos están destinados para ayudar a propietarios e inquilinos mayores de 65 años. Está dirigido para las personas discapacitadas de bajos ingresos, para poder determinar la elegibilidad. Además de la edad, es necesario estar por debajo de los límites de ingresos que son establecidos por el mismo Estado. Es importante resaltar que el cheque de $650 de Pensilvania también está destinado para los inquilinos, no solo para los propietarios, como sucede en otros estados. No obstante, la elegibilidad es diferente para cada tipo de contribuyente. Los contribuyentes elegibles deben tener 65 años o más, deben ser viudas o viudos de 50 años o más, o deben tener alguna discapacidad y obviamente ser mayor de 18 años. Prácticamente si cumples con alguno de estos 3 puntos, puedes ser elegible. La cantidad de beneficio y el límite de ingresos de estos contribuyentes varían dependiendo de si son propietarios o si son inquilinos en este estado. Ahora que estamos enfocados en quienes alquilan una propiedad para vivir, para que reciban un cheque de $650, califican aquellos que tienen ingresos que van desde los $0 hasta los $8,000. Los inquilinos con ingresos entre $8,000 y $15,000 podrán cobrar hasta $500. Los que tienen de 0 hasta $8,000 son $650. Ahora, los propietarios tienen una mayor margen de ingresos para poder calificar, ya que ellos recibirán la misma cantidad de beneficio con el mismo límite de ingresos, agregando un cheque de $300 para aquellos que ganan entre los $15,000 y los $18,000, y luego $250 para quienes ganan entre $18,000 y hasta $35,000. Este programa ha beneficiado mucho a los adultos mayores, a las personas discapacitadas en este estado, desde su primera implementación que fue en el año 1971. Se han entregado más de $7.6 mil millones en impuestos a la propiedad y al alivio del alquiler.
Tomando en cuenta que muchos de estos contribuyentes reciben el seguro social, solo se contemplará la mitad de sus pagos dentro de su capacidad de ingresos totales. Los residentes elegibles pueden solicitar el reembolso de impuesto a la propiedad y al alquiler de Pensilvania en línea. Como les mencionamos, tienen hasta el 31 de diciembre de este año 2023 para poder reclamar su cheque de hasta $650.